Bien, le invito a que abra sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Estamos ya en el capítulo 2. En el capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Y en esta mañana leeremos desde el versículo 10 al versículo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 10 al 15. Y dice así la palabra del Señor. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bien, el título del mensaje de esta mañana es Completos en Cristo. La suficiencia de la obra de Cristo. Y cuando uno observa en los evangelios el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, usted puede ver que el Señor Jesucristo recorría las aldeas llevando el evangelio del reino, y mientras Él predicaba en las aldeas y al pueblo enseñando su evangelio, Él iba sanando a los enfermos, atendiendo a las necesidades de su pueblo, curando las heridas de sus ovejas. Y el Evangelio de Mateo en el capítulo 9, versículo 55 nos recuerda y nos dice que Jesús recorría todas las aldeas de las ciudades y enseñaba en las sinagogas de los judíos, predicando el Evangelio del reino, y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y cuando uno observa cómo el Señor sanaba las enfermedades y las dolencias de su pueblo, puede encontrar un sinnúmero de señales milagrosas que el Señor Jesucristo hacía. Por ejemplo, el Señor Jesucristo sanó a un ciego de nacimiento. Eso lo encontramos en San Juan 9. El Señor también sanó a un paralítico y lo sanó de manera completa. El Señor, cuando sanó al ciego, lo sanó de manera completa. Al paralítico lo sanó de manera completa. El Señor también sanó a leprosos y también lo sanó de manera completa. Eso está en Mateo 8. Jesús también sanó el flujo de sangre de una mujer y lo sanó de manera completa. Cada obra de sanidad que hacía nuestro Señor Jesucristo era una obra completa y perfecta. El Señor no sanó a un ciego y lo dejó con miopía o con astigmatismo. No, el Señor lo sanó y hizo una obra perfecta y completa. Cada obra que el Señor hizo, lo hizo de manera completa. Y así también, Cristo, que sana las enfermedades del cuerpo, también sana las enfermedades del espíritu. Y lo hace de manera completa. Y de eso se trata el mensaje. Su sanidad espiritual no requiere otro ingrediente tuyo o algún elemento adicional para que esta obra de salvación y de sanidad espiritual quede completa. No hace falta absolutamente nada. No hay que agregar filosofías, no hay que agregar psicologías o ritualismos místicos
ascetismo o cualquier otra cosa humana o alguna obra tuya humana para hacer completa la obra espiritual de Cristo en tu vida. Porque observa el mensaje o nuestra lectura en el versículo 10, y vosotros, dice, estáis completos en Él. Así como el Señor hacía sanidades y lo hacía de una manera completa y perfecta, así también el Señor hace su obra perfecta espiritual en sus hijos. Lo hace de una manera completa, de manera que todos aquellos que están en Cristo Jesús están completos en Él. Vuelvo a repetir, todos aquellos que están en Cristo Jesús están completos en Él. Y hoy veremos 3 verdades respecto a estar completos en Cristo Jesús. Hoy veremos 3 verdades respecto al estado pleno de todo verdadero creyente que está ligada su vida a Cristo Jesús. Y la primera realidad respecto a esta obra completa y perfecta de Cristo en nuestras vidas es que nosotros tenemos una salvación completa. Eso lo vemos en el versículo 11 y 12. Y no solamente tenemos una salvación completa, sino también tenemos un perdón completo, un perdón pleno. Eso lo vemos en el versículo 13 y 14. Y si eso fuera poco, queridos hermanos, en Cristo tenemos una victoria completa. Y la pregunta que nos va a introducir en esta mañana al sermón es: ¿qué significa estar completos en Cristo? ¿Qué significa estar plenamente equipados en Cristo? ¿Qué significa estar llenos en Cristo? ¿Y cuáles son estas implicaciones o qué implicaciones tienen estas verdades en nuestra vida? Y vamos al punto número 1, que todos los que están en Cristo Jesús están completamente salvos, completamente salvos. Observa el versículo 11 y versículo 12. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y recordemos que esta primera parte de la carta de Pablo a los Colosenses, el capítulo 1 y capítulo 2, es la parte teológica, la parte quizás más densa que nos va a costar un poco desempacar en su entendimiento. Después viene el capítulo 3 y 4, que es la parte práctica, donde no es más fácil un poco entender cómo debemos aplicar esta palabra a nuestra vida. Y es quizás uno de nuestros mayores desafíos el poder entender o interpretar de manera correcta estos textos precisamente a la luz del Antiguo Testamento, debido a nuestra ignorancia, y no lo digo de manera peyorativa, sino que nuestra falta de conocimiento del Antiguo Testamento y de algunos conceptos que encontramos en el Antiguo Testamento, como la propiciación, la expiación, la redención, la remisión, justificación, y en este caso en particular la circuncisión, nos llevan a malentender el significado o la interpretación correcta de lo que acabamos de leer. De manera que estos versículos nos muestran un concepto que surge desde el Antiguo Testamento, sobre el cual el apóstol Pablo lo trae y está argumentando contra los falsos maestros de la circuncisión. Ahora la pregunta respecto a estos versículos es: ¿qué es la circuncisión? ¿Qué es la circuncisión? Bueno, sabemos lo que es la circuncisión, que la circuncisión tiene un aspecto físico, y ese aspecto físico todos lo sabemos. Sabemos que la circuncisión es el corte del prepucio de un niño nacido al 8º día.
¿cierto? Esa es la circuncisión. Hay un aspecto físico, ¿correcto? Pero también la circuncisión tiene que ver con una señal visible de un pacto que Dios hizo con Abraham. Es un pacto de carácter incondicional, donde el hombre no tiene que aportar absolutamente nada en este pacto, porque este pacto es unilateral, es un pacto que inicia Dios con Abraham, y este es el pacto, la circuncisión es la señal de este pacto, la señal que pertenecían a la nación o los hacía pertenecer a la nación del pacto. Y acompáñame, por favor, para ver esta realidad de la circuncisión a partir del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 17, encontrarás dónde surge esta señal de la circuncisión. Génesis capítulo 17, versículo 10. Génesis capítulo 17, versículo 10. Y encontrarás aquí en estos versículos el pacto que hace Jehová Dios con Abraham. Y este es el pacto, dice el versículo 10, este es mi pacto. Observa, es el pacto de Dios con Abraham. Este es mi pacto que guardaré entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, por cuanto ha violado mi pacto, dice el Señor. Entonces, respecto a la circuncisión y respecto a este pasaje, en la historia de Israel existen dos escuelas de pensamiento. Dos escuelas de pensamiento. Por un lado, están aquellos que sostenían que la circuncisión era suficiente para alcanzar la salvación y la afiliación al pueblo de Israel. Es decir, todo aquel que se circuncidaba pasaba inmediatamente a formar parte del pueblo de Dios. Por consiguiente, se constituía para ellos hijos de Dios. Pero esta posición es una posición errada. Es una posición que malentiende la afiliación de este pacto y cree que por medio de este rito externo el hombre puede alcanzar la salvación. Pablo nos aclara este punto incorrecto en Romanos 9:6, donde nos dice que la palabra de Dios, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos, observa, no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué quiere decir esto, Pablo? Cuando dice no todos los que descienden de Israel son israelitas, es decir, no todos los que son hijos de Abraham y fueron circuncidados en esta generación los hace ser israelitas. No son israelitas por el hecho de una paternidad pasada. Como nosotros tampoco, por ser cristianos, no heredamos la salvación a nuestros hijos. El evangelio no se puede heredar. La salvación no se puede transmitir de generación tras generación. De la misma manera, no son todos israelitas por ser linaje o descendientes de Israel. Y aquí se refiere de manera específica a Jacob, que cambió Dios su nombre por Israel. Y en Romanos 2:28 encontramos el verdadero argumento respecto a quienes son verdaderamente judíos. Romanos 2:28, Pablo dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Es decir, no es judío el que simplemente se circuncidó. No. Ni la circuncisión la que se hace exteriormente
en la carne. De manera, mira lo que está diciendo Pablo, que la verdadera circuncisión no es aquella que se hace exteriormente en la carne, sino que hay una circuncisión que Dios desea y deseó desde un principio. Y esta es la segunda o el segundo pensamiento o corriente de pensamiento histórico en Israel. La circuncisión era una demostración externa de que el hombre había nacido en pecado y necesitaba ser limpiado de este pecado. Era un rito que manifestaba exteriormente el deseo de que Dios quitara el pecado que había en su corazón. Bueno, ¿cómo sabemos que la circuncisión era solamente un símbolo de la necesidad del hombre de ser limpiado de su corazón? Bueno, pues lo que dice el Señor Jesucristo, Jehová Dios al pueblo de Israel. Estamos en el Antiguo Testamento, observa Deuteronomio 10, versículo 15. Deuteronomio 10, versículo 15. Y cuando tú escuches esta palabra, Deuteronomio, inmediatamente trasládate a los campos de Moab, al otro lado del Jordán, donde está todo el pueblo de Israel, frente a la tierra prometida, pronto a poseerla. Deuteronomio 10, 15. Y aquí está Moisés dando su último discurso antes de que el pueblo de Israel pasara a poseer la tierra prometida. Y este discurso de Deuteronomio se dio solamente en un día. De manera que todo lo que leemos en Deuteronomio es un discurso de un solo día que da Moisés al pueblo de Israel, a esta nueva generación, porque los que salieron de Egipto, ninguno entró a la tierra prometida, solamente sabemos que fue Josué y Caleb. Y aquí está Moisés. Y mira lo que está diciendo Moisés. Sin lugar a dudas, lo más probable es que todos los que estaban en ese momento eran circuncidados porque eran del pueblo de Dios. Porque los israelitas cumplían la ley de manera externa, pero mira lo que le dice Jehová Dios al pueblo de Israel. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. ¡Wow, hermano! Mira lo que está diciendo aquí el Señor. Le está diciendo a este pueblo que como el Señor conoce los corazones de los hombres, le está diciendo a este pueblo, saben, si ustedes están aquí en este lugar y van a cruzar el Jordán a poseer la tierra prometida, no se debe precisamente a ustedes, sino se debe a que Jehová, Dios, amó a vuestros padres. ¿A qué padre amó? A Abraham. Porque Jehová Dios hizo un pacto con él incondicional y le dijo que a su descendencia iba a dar esa tierra. Y como Dios es fiel a sus promesas y cumple sus pactos, aquí lo estaba cumpliendo. Y entran estos hombres y dice la palabra de Dios y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. ¿Y qué es lo que dice aquí el Señor? Circuncidad pues, ¿qué cosa? El prepucio de qué? De vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces el deseo de Jehová era que el pueblo de Israel no hiciera del rito de la circuncisión su paternidad y filiación a Dios, sino que Dios deseaba que quitara el pecado Israel de su corazón. Esa es la idea de lo que está sucediendo con esta señal de la circuncisión. Pero ¿qué sucedió? Queridos hermanos, Israel fue infiel a su Señor. Nunca quitó el prepucio de su corazón y por consecuencia Dios los castigó. Porque Dios es fiel a sus pactos. Le dice, escoge, oh Israel, el obedecer a mis mandamientos y hallaréis todas estas bendiciones y yo las cumpliré. Pero si no obedeciereis, yo también os maldeciré y esparciré y raeré de vosotros de toda la tierra. ¿Y qué sucedió? Bueno, Jeremías se lamenta de que Dios cumple su pacto y castiga a Israel y desaloja a Israel de la tierra prometida que Jehová dio a Abraham. Y Jeremías llora en Jeremías 4:4 y dice al pueblo de Israel y le dice, circuncidad a Jehová, le dice Jeremías, llorando al ver toda la ciudad destruida y
la deportación que estaban experimentando por parte de los babilonios y dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestros corazones. No sé si te das cuenta hasta dónde llegamos aquí. Estamos pasando muchos años, pasamos el libro de Jueces, el libro de Reyes, está ya el templo de Salomón, pero aún así con toda esta historia el pueblo jamás circuncidó su corazón. De manera que Dios castigó a su pueblo y lo saca de la tierra prometida. Pero, ¿cuál es el asunto de todo esto que estamos hablando aquí? Es que Pablo está estableciendo el argumento, el peso del argumento contra los falsos maestros de la circuncisión. Y Pablo ahora toma aquellos que ellos consideraban como su padre, cuando le decían a Jesús, nosotros somos linaje de Abraham. Nuestro padre es Abraham. No sé quién es tu padre, le decían a Jesús. Pero nosotros somos linaje de Abraham, por consiguiente somos hijos de Dios. ¿Acaso no sabes que somos circuncidados y esa señal está en nosotros y eso nos hace ser el pueblo de Dios, escogido de Dios? Pero esa señal no hace a nadie ser un miembro escogido de Dios. De hecho, Pablo toma ese argumento de los falsos maestros y le enrostra a su padre, a Abraham, y le dice en Romanos 4:11, y recibió la circuncisión como señal, refiriéndose a Abraham, pero la recibió como el sello de la justificación o de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¡Wow! Yo cuando leo este pasaje, hermano, Abraham fue salvo por fe y fue justificado por fe y halló gracia de Dios por medio de la fe. La salvación siempre ha sido por fe y no por la circuncisión. Es decir, pasó mucho tiempo porque cuando Abraham creyó y le fue contada por justicia esa fe, eso está en el capítulo 15, pero en el capítulo 17 recién recibe este sello, como dice Pablo aquí, para que fuese padre de todos los creyentes, no tan solo de los circuncidados, a fin de que también ellos, la fe les sea contada por justicia. De manera que la circuncisión no aporta ni fe ni salvación. De manera que Pablo está aquí ahora frente a estos falsos maestros que se introdujeron en la iglesia y le estaban diciendo a los colosenses que si ustedes no se circuncidan, no son salvos. Imagínate, ellos recibieron con gozo el evangelio de Cristo. Ellos recibieron con gozo la salvación dada por la obra de Cristo, pero aparecen estos hombres, los de la circuncisión, para dividir y someter a la iglesia al rito de la ley, en este caso al rito de la circuncisión. ¿Y sabe qué pensaba en esto? Que los falsos maestros que se habían introducido en las filas ordenadas de los colosenses ocupan la misma estrategia que ocupa todo militar en la guerra. Es una estrategia universal y es esta estrategia que es divide y vencerás. De manera que los falsos maestros querían dividir a la iglesia a fin de someterla. Y ellos decían que si no se circuncidaban, no serían salvos. Mira, acompáñame para que veas esta lucha que experimentó la iglesia primitiva en Hechos 15, versículo 1. Debido a que unos falsos maestros judaizantes viajaron desde Judea hacia Antioquía, donde Pablo estaba predicando el evangelio de Cristo, llegaron estos falsos maestros judaizantes para someter a los cristianos que habían creído en Jesucristo y buscando someterlos al rito de la circuncisión. Y observa lo que ocurre aquí, lo que decían estos hombres que llegaron a Antioquía, Hechos 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a quienes,
a los hermanos. ¿Qué es lo que estaban enseñando? Si no os circuncidáis conforme a qué cosa? Al rito de Moisés, no podréis ser ¿qué cosa? Salvos. Eso es lo que enseñaban estos judaizantes o estos de la circuncisión. Y debido a que Pablo y Bernabé, que estaban en Antioquía, habían tenido una disputa no menor con estos hombres, es que se propuso que ellos viajaran a Jerusalén, donde estaban los apóstoles y los ancianos y pastores de la iglesia, para atender a este asunto. Y mire cómo es de contagiosa la herejía. La herejía es como una lepra, así es de contagiosa. Porque viaja Pablo, Bernabé con algunos de estos hombres de la circuncisión, viaja a Jerusalén y cuando llega a Jerusalén le plantean esta situación y observa el versículo 5 de Hechos 15, observa lo que está sucediendo. Cuando entran esto y declaran esta situación, habían algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandar que guarden la ley de Moisés. Ellos no solamente querían que los hermanos fueran circuncidados, sino también cumplieran con todos los ritos de la ley de Moisés. Pero, ¿cuál es el asunto de esto? Estos judaizantes lo que estaban haciendo era tentar a Dios y hacerles creer a los gentiles que la obra de Cristo no era suficiente, no era completa en ellos, que requerían de algo más para ser salvos de la circuncisión. Pero lo que está enseñando aquí Pablo en el versículo 10 es que tú y yo estamos completos en Cristo. No necesitamos de ningún rito de la ley para alcanzar salvación. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Bueno, observa el versículo 11 de nuestra lección. Porque el Señor circuncidó lo que el pueblo de Israel no había circuncidado. ¿Qué es lo que el Señor circuncidó de tu vida? El prepucio de tu corazón. El Señor quitó la maldad de tu corazón. Esa naturaleza pecaminosa que nace todo hombre que está ligado a la esclavitud del pecado, el Señor hizo una circuncisión espiritual, no hecha por manos de hombre, sino que la hizo por sus propias manos, quitando de vosotros el cuerpo pecaminoso. De modo que todos aquellos que han experimentado esta circuncisión espiritual, hoy día a los ojos de Dios son un nuevo hombre, una nueva mujer. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es. Las cosas viejas pasaron, ese viejo hombre, esa vieja mujer fue circuncidada, fue cortada y ahora eres una nueva y un nuevo hombre a los ojos de Cristo Jesús. Y me encanta este comentario de Samuel Pérez Millo. Samuel Pérez Millo dice que esta nueva criatura que eres tú y yo, por misericordia de Dios, no se trata de una reforma de la vieja vida. No, sino que es una nueva creación. No eres un tú mejorado. No, eres una nueva criatura. Donde el creyente no vive simplemente una vida distinta. Y me encanta esto, miren. Donde el creyente no vive simplemente una vida distinta a la que antes vivía, sino que vive una vida totalmente contraria. No sé si lo entiendes. No se trata, querido hermano, de vivir una vida distinta, sino que se trata de mirar al viejo hombre, a la vieja mujer, y hoy día tú dices, yo vivo distinto, contrariamente a ese hombre, a esa mujer. La pregunta es para ti, ¿está tu vida ligada a Cristo? ¿Es tu vida contraria a la vida que llevaba sin Cristo?
¿O sigues viviendo de la misma manera que siempre has vivido y estás buscando mejorar ese yo presente y tratar de forzarlo y hacerlo a la imagen de Cristo? Porque eso no resulta, queridos hermanos. Eso es semejante a circuncidar el prepucio de tu carne. Lo que necesitas es que Dios circuncide el prepucio de tu corazón y te haga una nueva criatura, de manera que quienes han experimentado esta obra de circuncisión, Dios no solamente ha quitado esa carnalidad en su vida espiritual, sino que también ha perdonado todos sus pecados. Y eso nos lleva al punto número 2. Observa, y este punto a mí me llena de gozo. Observa el versículo 13 y 14. El perdón completo en Cristo. Todos aquellos que están en Cristo Jesús y están ligados a su vida, no solamente están completamente salvados, sino que también están completamente perdonados. Es el punto número 2, completamente perdonados. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y el perdón es una de las doctrinas más emocionantes en la Escritura, que conforta nuestro corazón. El de que todos nuestros pecados sean perdonados, ¿no es algo maravilloso en nuestras vidas? Es lo que todos nosotros necesitamos, por cuanto nacimos muertos en delitos y pecados. Esta es la realidad de toda persona que nace en este mundo. Desde pequeño nace muerto espiritualmente. No puede hacer absolutamente nada, es incapaz de responder a algún estímulo espiritual. No puede responder porque está de igual, así como un muerto físicamente lo está, así también él está espiritualmente muerto. Quienes están muertos espiritual están dominados por, mira, todos los que están muertos espiritual están dominados por tres cosas. Número 1, están dominados por este mundo. Número 2, están dominados por su propia carne. Y número 3, están dominados por Satanás, el diablo. Todos aquellos que no han experimentado esta circuncisión espiritual, todos aquellos que no han sido regenerados, están muertos espiritualmente. ¿Qué tan muertos? Muertos, recontra muertos. Bueno, y esta frase se refiere a que los gentiles estábamos no tan solo muertos espiritualmente, sino que no éramos del pueblo de Israel. Observa esta frase en el versículo 13. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, nosotros éramos gentiles, nosotros no somos el pueblo de Israel. Nosotros somos gentiles y los gentiles no estaban circuncidados, no eran parte del pueblo de Dios, de manera que no solamente nosotros estábamos muertos espiritualmente, sino que estábamos ajenos a Dios y todas sus promesas. Pero bendito es el Señor. Bendito es su nombre. Como dice Pablo en Efesios 2:11, por tanto, acordaos que en otro tiempo tú y yo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, sí, porque no éramos judíos, por la llamada circuncisión hecha por mano de carne. En aquel tiempo no solamente estábamos incircuncisos nosotros, sino que también estábamos sin Cristo, ajenos a la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Imagínate cómo estábamos, querido hermano. No solamente no estábamos circuncidados, sino que estábamos sin Dios en el mundo. Y esa era nuestra condición. Y me encanta, si hay un pero, que hermano, si pueden marcar este pero, es el pero más glorioso que todo creyente pueda oír, el pero de Efesios capítulo 2, versículo 4. Me encanta ese pero. No dice, pero tú que te diste cuenta que eras incircunciso, pero tú que te diste cuenta que estabas en pecado, pero tú que te diste cuenta que llevabas una vida
contraria a lo que lleva a un cristiano. No, no dice eso. El texto dice claramente, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, aun estando en esa condición, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracias. Tenemos nueva vida juntamente con Él. Dios toma la iniciativa en este proceso para salvarnos a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y sabe que no solamente Él toma la iniciativa para darnos nueva vida en Cristo. Si eso fuera poco, querido hermano, dice el texto, perdonando todos los pecados. Piensa en eso, querido hermano. Dios perdonó todos tus pecados. No dice algunos de tus pecados. No dice el Señor perdonó tus pecados pasados. El Señor perdonó tus pecados presentes. O el Señor va a perdonar tus pecados futuros. No. Dice que el Señor perdonó todos tus pecados. Pasados, presentes y futuros. Cada mal pensamiento. Cada orgullo. Cada mirada. Cada ira. Cada codicia, cada envidia en tu corazón, cada acto de desamor, cada palabra deshonesta, y la lista es interminable en tu vida. Cada uno de esos pecados, Dios los perdonó. Si estás en Cristo Jesús, tienes un perdón completo en tu vida. No importa, querido hermano, qué tan grande sea tu pecado. No importa cuán inmunda haya sido tu vida. El Señor perdonó completamente tu vida si estás en Cristo Jesús. ¿No es motivo de gran gozo el saber que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados? Por eso David, el salmista, dice, bienaventurado, dichoso, feliz, alegre, aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y han sido cubiertos sus pecados. Ese hombre es dichoso y es feliz porque no anda buscando ganarse la salvación de Dios, porque ese hombre no anda buscando ganarse el favor de Dios, porque ha sido perdonado completamente por Él. Lo único que hace ese hombre es disfrutar con gozo la dicha de saber que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. El perdón de Dios es un tema sobresaliente en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor dijo a sus discípulos en la última cena, porque esta es mi sangre, la señal del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por eso nosotros celebramos la cena del Señor. Y la cena del Señor es para recordarnos, querido hermano, que el Señor perdonó todos nuestros pecados. Cuando venimos a la mesa del Señor, venimos con esa fe y bebemos de su sangre y decimos, gracias Señor, porque tú perdonaste todos mis pecados. Y cuando molemos el trozo de pan con nuestros dientes, nuestras bocas, sabemos que así fue molido el Señor por nuestros pecados. Y eso es lo que hacemos al comer el pan. Estamos simbolizando que por nuestros pecados el cuerpo de Cristo fue molido. Pero cuando bebemos del vino, que es la dulzura de la sangre de Cristo, trae refrigerio, trae consuelo respecto al perdón que hemos recibido. Y bueno, ¿cuáles son las características del perdón de Dios? ¿Cuáles son las características del perdón de Dios? Mira, observa, número 1, es un perdón que es lleno de gracia. No es algo que se pueda ganar por méritos, sino que es un don gratuito de Dios. En Romanos 3:24 dice que es justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús. Pablo refuerza esta declaración en Tito 3:4, diciendo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros de manera abundante por Cristo Jesús, nuestro Salvador, para justificarnos por su gracia. De manera que el perdón de Dios está lleno de gracia. ¿Cuánta gracia? Dios es rico en gracia. Piensa, se conjugan todos sus atributos en su gracia. No sé si logras dimensionar la gracia de Dios. Así como Dios es eterno, su gracia es eterna en tu vida. El perdón de Dios, número 2, también es un perdón completo, como lo venimos diciendo. Se basa en las riquezas de su gracia. Efesios 1:7 dice que la gracia de Dios siempre va a superar tu pecado. La gracia de Dios siempre va a superar todos tus pecados. Por cuanto, cuando el pecado sobreabundó, o el pecado abundó, dice que sobreabundó la gracia. El apóstol Juan declara de plano: os escribo a vosotros, hijitos, que vuestros pecados os han sido perdonados por el nombre de Cristo. De manera que tenemos perdón completo. En tercer lugar, el perdón de Dios es algo que Dios anhela hacerlo. No sé si logras entender. Dios anhela perdonarte. Pero para que tú experimentes el perdón, tú debes arrepentirte de tus pecados. De manera que Dios está a espera de tu arrepentimiento. Dios desea perdonarte. Como dice Malaquías, como dice Ezequiel 18:23 y el capítulo 33, versículo 11, dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor. ¿No vivirá si se apartare de su mal camino? Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan, lejos de otorgar la justicia. Él lo que busca otorgar es misericordia. Una cuarta realidad de este perdón es que es un perdón seguro. Es un perdón seguro. Hechos 26:18 dice Pablo a los gentiles: para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Jesús perdón de pecados y herencia entre los santificados. De manera que el perdón de Dios es un perdón seguro. Y es un perdón también incomparable. Observa el profeta Miqueas. Miqueas capítulo 7, versículo 18. El perdón de Dios es incomparable. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de su remanente? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. De manera que el perdón de Dios es un perdón incomparable. Cuando Dios perdona tu pecado, Él ya no lo trae nuevamente a la memoria. Él se olvida de tu pecado. Y en sexto lugar, el perdón de Dios nos mueve a perdonar a otros. Todos aquellos que han experimentado el perdón de Dios en su vida, la evidencia de haber recibido ese perdón es que lo único que puedo hacer yo es perdonar a los otros, perdonar a mis hermanos. Efesios 4:32 nos dice: antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. La pregunta es: ¿cómo te perdonó Dios a ti? ¿Cuántos pecados Dios perdonó en tu vida? De la misma manera que Dios lo ha hecho contigo, así también tú hazlo con tus hermanos, con tu prójimo. Y vamos, por favor, al séptimo lugar, el perdón de Dios, que vemos en nuestros versículos, en el versículo 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola
en la cruz. ¿Sabe cuál era esa acta donde salía tu nombre? Mauricio Loyola, esta es tu acta, aquí está tu acta, eres culpable, no solamente culpable, sino que eres maldito. Eres maldito. Por cuanto has transgredido la ley de Dios. Gálatas 3:10 dice, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. De manera que ningún hombre puede cumplir la ley por sí mismo. Y el hecho de transgredir la ley de Dios nos hace malditos. Pero bendito Dios, que anuló esa acta y borró todo esta acta contraria sobre nosotros y nos hizo bendito en Cristo Jesús, clavando nuestra deuda en la cruz del Calvario, donde Él la exhibe como señal de su triunfo. Y eso nos lleva al último punto. En Cristo no solamente tenemos una salvación completa y segura, en Cristo no solamente tenemos un perdón completo y seguro, sino que también en Cristo tenemos una victoria completa. Y este texto, este versículo 15 de nuestra lección, observa lo que dice este versículo y es fascinante. Cuando uno lo pone en el contexto histórico es muy fascinante. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y aquí está la imagen que tiene el apóstol Pablo en su mente. Recordemos que él está encarcelado junto a soldados de la guardia pretoriana, ¿cierto? Y está escribiendo esta carta a los colosenses, y el lenguaje que está utilizando es un lenguaje que tiene relación con la milicia. El lenguaje utilizado en este pasaje permite imaginar la escena de un general romano entrando con la victoria de una guerra, entrando por las calles de Roma con todo su ejército victorioso, con las banderas, llegando a la ciudad, y estos generales cuando ganaban la guerra venían con un botín. ¿Y qué es lo que sucedía? Cuando había una guerra, ¿a quién tomaban? Al enemigo, lo hacían ahora preso suyo, ¿cierto? Lo hacían ahora sus esclavos. Y aquí vemos esta imagen que está en la mente de Pablo, donde Cristo va donde el enemigo y lo vence. ¿Quién es ese enemigo? Satanás, el diablo, y arrebata tu alma, mi alma, y nos lleva ahora victorioso, triunfante, detrás de él, exhibiéndonos como una señal de victoria. Esa es la imagen que tiene Pablo aquí en su mente de tú y yo entrando por la conquista de este Salvador que luchó contra Satanás el diablo y arrebató tu alma y mi alma de su vida. Querido hermano, ¿te das cuenta que no es necesario absolutamente nada de obra para aportar a nuestra salvación? No necesitamos de la circuncisión, no necesitamos de algún rito, de alguna abstención de alimentos o de golpear tu cuerpo para que se niegue, como los ascéticos, a deseos carnales. No necesitamos absolutamente nada de eso, porque la obra de Cristo fue completa y suficiente. Somos salvos completamente, perdonados completamente, con victoria completa. De modo que todos los que estamos en Cristo Jesús estamos completos en Él, por cuanto que en ningún otro hay salvación más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que oremos y demos gracias al Señor por su obra completa y perfecta en nuestra vida.